La carta llegó en agosto de 1943 con el peso de un martillo. La guerra continuaba. Los cañones no habían cesado. Los hombres seguían muriendo en las escarpadas laderas de Sicilia, abrasadas por el sol, desangrándose en la misma tierra ancestral que había empapado la sangre de cartagineses, romanos y de todos los conquistadores que se habían atrevido a cruzar la isla. Y, sin embargo, en medio de todo aquello, uno de los generales más queridos de todo el ejército de los Estados Unidos estaba siendo apartado de su mando y enviado a casa. Sus hombres se enteraron. En la guerra, las noticias corren como la pólvora, como siempre, más rápido que cualquier mensajero. Y cuando los soldados de la primera división de infantería supieron lo que el ejército le estaba haciendo a su comandante, ocurrió algo extraordinario. Hombres que habían asaltado nidos de ametralladoras alemanas sin inmutarse, hombres que habían atravesado bombardeos de artillería y habían salido ilesos, hombres que eran genuina y profesionalmente intrépidos. Esos mismos hombres se sentaron y lloraron. Algunos se negaban a creerlo. Otros se presentaron en su tienda. Se dice que algunos incluso se ofrecieron a irse a casa con él antes que servir bajo las órdenes de otro hombre. Según se cuenta, el capellán de la división celebró servicios religiosos adicionales esa semana. No por los muertos, sino por los vivos, que sentían que les habían arrebatado algo que ningún ascenso, ninguna medalla, ninguna carta de felicitación podría jamás reemplazar. En 37 años de estudio del ejército estadounidense, los historiadores han tenido dificultades para encontrar otro momento similar, porque en la guerra, los generales son destituidos constantemente. Es una de las crudas realidades del alto mando. Pero, ¿cuántas veces destituyen a un general y sus hombres se niegan a aceptarlo? ¿Quién era este hombre? ¿Qué había hecho para merecer semejante admiración? ¿Y qué consideraba el ejército de los Estados Unidos tan peligroso en el cómo para apartarlo de un mando victorioso en medio de la guerra más importante de la historia de la humanidad? Su nombre era Terry Allen, y la historia de su vida es una de las más complejas, humanas y genuinamente inspiradoras que produjo la Segunda Guerra Mundial. Terry de la Mesa Allen nació el 1 de abril de 1888 en Fort Douglas, Utah. La fecha se convertiría en una especie de broma interna entre quienes lo conocían, el Día de los Inocentes, para un hombre que siempre dejaba en ridículo a cualquiera que lo subestimara. Provenía de una familia militar. Su padre, el coronel Samuel Allen, era un oficial del ejército de carrera, y el ritmo de la vida militar, los toques de corneta, las formaciones, la manera particular en que los soldados caminaban, hablaban y se comportaban, marcó la infancia de Terry Allen. Creció en bases militares del suroeste estadounidense, absorbiendo la cultura de la caballería fronteriza como otros niños absorbían los resultados de los partidos de béisbol y los himnos religiosos. Desde un punto de vista objetivo, no era un estudiante nato. Era curioso, enérgico, sociable por naturaleza e incapaz de quedarse quieto por mucho tiempo. Amaba a los caballos con una pasión que lo acompañó toda la vida. Le encantaba la competencia. No la competencia formal y regida por reglas de una institución, sino la competencia pura y dura, donde simplemente ganaba el mejor. Cuando ingresó en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, quienes lo conocían se sintieron orgullosos, pero no sorprendidos. Era hijo de militar, y West Point era el destino natural para un hijo de militar. Lo que sucedió allí fue menos glorioso. Terry Allen y las exigencias académicas de West Point no se llevaban bien. La historia no registra con exactitud cuáles eran sus pensamientos en privado mientras sus calificaciones descendían progresivamente y la paciencia de la institución se agotaba, pero el resultado fue inequívoco. Fue expulsado de West Point por bajo rendimiento académico, lo que en aquella época era un veredicto que parecía definitivo. Fue el tipo de revés que acaba con una carrera antes de que empiece. Para un hombre menos capaz, podría haberlo acabado todo. Allen no era un hombre cualquiera. Se matriculó en la Universidad Católica de Washington, D.C., obtuvo un nombramiento como oficial por vías alternativas y, en 1912, fue nombrado subteniente de la Caballería de los Estados Unidos. Había optado por un camino poco convencional. Esa tendencia, encontrar soluciones atípicas, resolver problemas con métodos que no estaban previstos en los manuales, definiría todo lo que hizo durante los siguientes 40 años. Primero sirvió en Filipinas, donde aprendió el tipo particular de vida militar que se vive lejos de casa, en medio del calor, la jungla y un terreno que desafía el pensamiento rígido y exige improvisación. Sirvió en la frontera con México durante la expedición punitiva de 1916,
cuando el general John Black Jack Pershing persiguió a Pancho Villa por el desierto de Chihuahua en una campaña que fue en parte guerra y en parte teatro, y que resultó sumamente instructiva para cualquier joven oficial atento. Allen estaba atento. Siempre estaba atento, incluso cuando no lo parecía. Luego llegó la Gran Guerra. El Frente Occidental. Francia. Allen llegó a Europa como parte de las fuerzas expedicionarias estadounidenses y sirvió en la 90ª División de Infantería en algunos de los combates más brutales de 1918. Resultó herido. Fue herido una segunda vez. Recibió la Cruz por Servicio Distinguido por Heroísmo Extraordinario, la segunda condecoración más alta que el ejército podía otorgar, concedida solo a hombres que habían realizado actos que convertían la palabra valor en algo indiscutible. Regresó de Francia como un veterano de combate condecorado, con 2 galones de herido y la absoluta convicción de que comprendía el verdadero costo de la guerra, no en términos de estrategia, logística o mapas, sino en términos de vidas humanas. El periodo de entreguerras transcurrió como lo hicieron todos los oficiales del ejército entre las 2 guerras mundiales, en una sucesión agotadora de destinos en tiempos de paz, recortes presupuestarios, ascensos lentos y la frustración institucional de mantener la preparación en una nación que había decidido que la guerra había terminado para siempre. Allen dedicó esos años a estudiar, enseñar y desarrollar su propia filosofía de mando, que difería notablemente de la sabiduría convencional del ejército de la época. Mientras que la mayoría de los comandantes enfatizaban la disciplina como un fenómeno jerárquico, el oficial manda, el soldado obedece, la jerarquía es sagrada. Allen creía en algo más orgánico. Creía que los soldados más eficaces eran aquellos en quienes había confiado, que habían sido formados, que entendían no solo lo que se les pedía que hicieran, sino también por qué. También creía que la moral no era un subproducto de la buena comida y los cuarteles limpios. La moral era producto de que los soldados creyeran que su comandante se preocupaba sinceramente por su vida o su muerte, no como una cuestión estratégica, no como un cálculo de personal, sino como una verdad humana. Esto lo hacía singular en el ejército en tiempos de paz. También lo granjeó el cariño de los soldados rasos a su mando y alarmaba discretamente a algunos de sus superiores, quienes consideraban sus métodos poco ortodoxos y su actitud demasiado familiar. No se comportaba como se esperaba de un general de división. Era directo, a menudo irreverente, y mostraba emociones de una forma que la cultura del ejército desaconsejaba. Bebía, contaba historias, conocía a sus soldados por su nombre. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Terry Allen ya era mayor general al mando de la Primera División de Infantería, la división más antigua y legendaria del ejército estadounidense, la Gran Roja. Su parche en el hombro era un sencillo número 1 rojo sobre fondo caqui, y cargaba con el peso acumulado de cada batalla que había librado. La primera gran prueba llegó en noviembre de 1942, cuando la Operación Torch envió las fuerzas estadounidenses a través del Atlántico hacia el noroeste de África, desembarcando en las playas de Marruecos y Argelia en la mayor operación anfibia que Estados Unidos había llevado a cabo hasta ese momento en la guerra. La primera división de Allen desembarcó cerca de Orán, Argelia, el 8 de noviembre de 1942 y se abrió paso luchando contra la resistencia francesa, un enfrentamiento confuso y encarnizado contra fuerzas que, técnicamente, estaban aliadas por tratado con el Eje, pero que, en la mente de los hombres en las playas, no actuaban como amigas. Los combates en Orán fueron intensos y costosos. Allen los dirigió, pero la verdadera prueba de fuego llegó en la primavera de 1943, en un valle polvoriento del centro de Túnez, en un lugar llamado el Guetar. En febrero de 1943, el ejército estadounidense en el norte de África sufrió una derrota catastrófica en el paso de Kasserine, donde las fuerzas del mariscal de campo alemán Erwin Rommel arrasaron las líneas estadounidenses como si fueran de papel, provocando una huida desesperada de sus hombres. La derrota en Kasserine no fue solo un revés militar, fue una herida psicológica. Suscitó serias dudas sobre la capacidad de los soldados estadounidenses para resistir al ejército alemán, dudas que se extendieron por toda la cadena de mando y cruzaron el Atlántico hasta Washington. El general Dwight Eisenhower designó a general George Patton para que tomara el mando del segundo cuerpo y restableciera cierto orden y confianza. El 23 de marzo de 1943, la 10ª División Panzer Alemana, una formación blindada veterana y curtida en combate que había estado luchando desde los primeros días de la guerra, avanzó hacia las líneas de Allen en el Guetar. Lo que sucedió a continuación fue uno de esos momentos que cambian el rumbo de una campaña.
Allen había preparado sus posiciones con meticulosidad, colocando sus cañones antitanque con una precisión casi despiadada, espaciando sus defensas para que los blindados alemanes que se aproximaban entraran en una zona de muerte sin darse cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Cuando llegaron los Panzer, lo hicieron en masa, tanques avanzando lentamente por terreno abierto, seguidos por la infantería. Toda la terrible maquinaria ofensiva alemana se movía como lo había hecho desde 1939, con una confianza nacida de la experiencia y el éxito. Allen los dejó venir. Entonces abrió fuego. La artillería y los cañones antitanque de la primera división destruyeron 30 tanques alemanes aquella mañana. 30. La 10ª división Panzer se replegó, se reorganizó y volvió a intentarlo. Los hombres de Allen resistieron. Los alemanes intentaron un segundo asalto importante. Los hombres de la primera división resistieron de nuevo. Al final de los combates en el Getar, el ataque alemán había sido aniquilado y, por primera vez en toda la campaña del norte de África, las fuerzas estadounidenses no solo habían resistido un asalto blindado alemán, sino que lo habían derrotado decisivamente. Fue la primera victoria terrestre significativa de Estados Unidos contra el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. La noticia se extendió rápidamente. Eisenhower estaba complacido. Patton estaba complacido. Y los hombres de la primera división de infantería estaban más que satisfechos. Estaban vivos. Habían ganado. Su comandante los había colocado en el lugar y el momento precisos. Y lo sabían. El vínculo entre Terry Allen y la primera división roja se fortaleció en el crisol del Getar, convirtiéndose en algo que trascendía la relación ordinaria entre un comandante y sus tropas. Estos hombres los seguirían a cualquier parte. La campaña en el norte de África avanzó lentamente durante abril y mayo de 1943, y para el 13 de mayo, toda la resistencia alemana e italiana en el norte de África había cesado. 250.000 soldados del eje se rindieron. El continente estaba a salvo. El siguiente paso era Sicilia. La Operación Husky se lanzó los días 9 y 10 de julio de 1943, con la mayor invasión anfibia de la historia hasta ese momento. Fuerzas estadounidenses y británicas desembarcaron simultáneamente en la costa sur de Sicilia en medio de una violenta tormenta mediterránea que casi arruinó toda la operación antes de que comenzara. La primera división de Allen desembarcó cerca de Gela e inmediatamente se vio luchando contra paracaidistas alemanes y defensores costeros italianos en las primeras 24 horas, contra un serio contraataque blindado alemán que llegó hasta la playa antes de que el fuego naval estadounidense ayudara a romperlo. Allen dirigió a su división con ahínco durante el verano siciliano, avanzando hacia el norte y el oeste por caminos que serpenteaban entre pueblos medievales enclavados en las colinas, bajo un calor tan intenso que abatía a los hombres con la misma eficacia que las balas. La primera división combatió en Troina a finales de julio y principios de agosto. Troina, considerada por algunos historiadores militares como el punto de combate más duro que el ejército estadounidense libró en toda la campaña del Mediterráneo. El pueblo se alzaba sobre una cresta montañosa como una fortaleza de otro siglo. Los alemanes la habían convertido en una. Lo que siguió fueron 6 días de combate tan intensos y costosos que incluso los soldados veteranos del Getar quedaron conmocionados. La división de Allen tomó Troina el 6 de agosto de 1943. 6 días después, Terry Allen fue relevado del mando. La orden provino del general Omar Bradley, comandante del segundo cuerpo, quien se convertiría en uno de los comandantes estadounidenses más célebres de la guerra. Los motivos de Bradley eran complejos y, desde entonces, han sido analizados y debatidos por historiadores con una minuciosidad casi forense. En parte, se debía a la disciplina. Los hombres de la primera división eran, objetivamente hablando, soldados difíciles de manejar. Tenían una confianza desmedida que rayaba en la arrogancia. Solían apropiarse indebidamente de cosas que no les pertenecían, comida, vehículos, vino, en los pueblos por los que pasaban. Se habían peleado con soldados de otras divisiones. Bajo la influencia y el ejemplo de Allen, habían desarrollado una actitud ligeramente desdeñosa hacia la retaguardia y sus habitantes, una actitud que la cultura del ejército regular consideraba profundamente incómoda. En parte, puede que se debiera al cálculo de Bradley de que la primera división necesitaba un nuevo liderazgo antes de la siguiente campaña, antes de Normandía, que ya se estaba planeando, y a que Allen, por muy brillante que fuera, se había integrado tan completamente a su división que la unidad se había convertido en su ejército personal, en lugar de un instrumento de la estructura de mando más amplia. Y, según la historia,
Parte de ello se debía simplemente a la antigua resistencia institucional al tipo de comandante que era Allen. Ponía nervioso al ejército. Era demasiado emotivo. Estaba demasiado cerca de sus hombres. Operaba al margen del modelo establecido de cómo debía ser, hablar y comportarse un general de división. La historia no registra con exactitud las palabras de Terry Allen al recibir la noticia, pero quienes estaban presentes afirman que la aceptó sin quejarse, lo cual quizás fue lo más doloroso de todo. Era un soldado. Entendía las órdenes. IBA. Lo que dejó atrás fue algo extraordinario. La primera división de infantería lo lloró como los soldados lloran a los muertos. Hombres que jamás habían llorado en combate, lloraron cuando Allen se marchó. Los oficiales que habían servido con él durante 2 campañas se quedaron en sus tiendas de campaña, mirando fijamente a las paredes. Su segundo al mando, el general de brigada Theodore Roosevelt Jr., también fue relevado al mismo tiempo, y la doble pérdida impactó a la división como un golpe físico. Terry Allen regresó a Estados Unidos. No fue expulsado. No cayó en desgracia. Se le concedió lo que equivalió a una larga pausa, un exilio silencioso en el que esperó a que el ejército decidiera qué hacer con un hombre demasiado talentoso para desperdiciarlo y demasiado poco convencional para encajar cómodamente en la jerarquía de mando. El ejército finalmente encontró la respuesta. En el verano de 1944, Terry Allen recibió el mando de la 104ª División de Infantería, una división recién formada que nunca había entrado en combate, cuyos hombres eran novatos e inexpertos y sabían muy poco sobre el hombre que acababa de llegar para liderarlos. La 104ª tenía un apodo, los Lobos de Madera. Allen se propuso que ese nombre tuviera un significado especial. Lo que construyó con la 104ª División de Infantería durante los meses siguientes fue, en muchos sentidos, incluso más impresionante que lo que había hecho con la primera división, porque esta vez partía de cero. Entrenó a su nueva división a su imagen y semejanza, agresiva, innovadora, sumamente atenta al bienestar de sus soldados y profundamente comprometida con un enfoque táctico que, según él, el ejército estadounidense no aprovechaba al máximo. Combate nocturno. Allen se convenció de que el ejército estadounidense desaprovechaba una enorme ventaja táctica al combatir constantemente durante el día, cuando los defensores alemanes podían verlos venir y preparar sus respuestas. Entrenó sin descanso la 104ª División en operaciones nocturnas. Cómo moverse en la oscuridad, cómo coordinar ataques sin referencia visual, cómo usar la noche como cobertura y arma en lugar de como un obstáculo. Tomó una división de hombres que nunca habían oído un disparo en combate y la convirtió en una de las formaciones de combate nocturno más efectivas del teatro de operaciones europeo. El 104º entró en combate en el otoño de 1944, luchando en Francia y Bélgica como parte del avance aliado hacia Alemania. Combatieron al otro lado del río Roer. Combatieron a través de la zona boscosa del bosque de Urgen, a través del Ruhr, hasta llegar al corazón industrial de Alemania. Los Timberwolves ganaron una reputación por su implacable y técnicamente sofisticado combate, precisamente el tipo de combate para el que Allen los había entrenado. Noche tras noche, avanzaban. Noche tras noche, los alemanes que se les enfrentaban se veían atacados a horas en las que, según su experiencia, estarían a salvo. Para cuando Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, la 104ª División de Infantería había luchado a través de algunos de los terrenos más fortificados de Europa Occidental. Sus bajas fueron menores que las de muchas divisiones similares, un hecho que Allen atribuyó directamente a la doctrina de combate nocturno que había defendido a pesar de las objeciones de los oficiales que consideraban que el enfoque era demasiado poco convencional. Ya había estado allí antes. Estaba acostumbrado a trabajar de forma poco convencional. Allen recibió la medalla al servicio distinguido por su mando del 104º Regimiento, sumándose a su palmarés que ya incluía la Cruz al Servicio Distinguido de la Primera Guerra Mundial, 2 estrellas de plata, 2 corazones púrpura y la Legión al Mérito. Los ejércitos de Gran Bretaña, Francia, Bélgica y otras naciones aliadas añadieron sus propias condecoraciones, como es costumbre entre las naciones aliadas para honrar a los oficiales que luchan junto a ellas con auténtica distinción. Fue reconocido, formal y oficialmente, como uno de los mejores comandantes de combate que el ejército estadounidense había producido. Se retiró del ejército en 1946. La guerra había terminado y su larga carrera había concluido. Se estableció en El Paso, Texas, la ciudad que había sido su hogar de corazón, aunque no siempre como residencia, a lo largo de su vida. Tenía 58 años y había sido soldado desde antes de la Primera Guerra Mundial. Había servido en Filipinas,
en la frontera con México, en Francia, en el norte de África, en Sicilia y en Europa Occidental. Había resultado herido. Había sido condecorado. Había sido destituido en medio de la mayor guerra de la historia y había regresado para luchar de nuevo, porque esa era su esencia. Pasó su jubilación haciendo lo que siempre le había gustado: montar a caballo cuando su cuerpo se lo permitía, visitar a los veteranos que venían a verlo de ambas divisiones, y mantenerse en contacto con los hombres que habían servido bajo su mando con una constancia que lo decía todo sobre lo que esas relaciones habían significado para él. Oficiales, sargentos y soldados rasos que habían servido en la primera división de infantería, Big Red One, y en los Timberwolves le escribían cartas. Él les respondía. Veteranos del Guetar, Troina y los cruces del río Roy llamaban a su puerta. Él los dejaba entrar y se sentaban juntos como se sientan los hombres que han compartido algo que no se puede traducir del todo en palabras. Theodore Roosevelt Jr., su antiguo ayudante del comandante de la primera división, falleció de un ataque al corazón en Normandía en julio de 1944, un mes después de haber liderado el desembarco de tropas en la playa de Utah a la edad de 56 años, lo que le valió la medalla de honor por su actuación. Allen lamentó esa pérdida en silencio y la llevó consigo el resto de su vida. Los historiadores llegaron a su debido tiempo, como suelen hacerlo. Escribieron sobre el Guetar y Troina. Escribieron sobre el relevo del mando y debatieron si Bradley tenía razón. Estudiaron la doctrina de combate nocturno del 104º Regimiento y coincidieron en que era innovadora, eficaz y adelantada a su tiempo. Colocaron a Terry Allen entre los comandantes que realmente habían marcado la diferencia, que habían influido en los resultados, salvado vidas y demostrado algo importante sobre lo que los soldados estadounidenses podían lograr cuando eran dirigidos adecuadamente. Su reputación, que parecía estar en peligro en agosto de 1943, se restauró con creces. Falleció el 12 de septiembre de 1969 en El Paso, Texas. Tenía 81 años. Fue enterrado con todos los honores militares, y los hombres que se reunieron en su tumba eran ya ancianos, canosos y de movimientos lentos, hombres que habían tenido 20 y 22 años en el polvo de Túnez, las colinas de Sicilia y los campos nocturnos de Alemania. Aún así, acudieron. Algunos habían viajado largas distancias. Ninguno se lo habría perdido. El legado de Terry Allen va más allá de un registro de batallas libradas y medallas ganadas. Deja una pregunta con la que toda institución, militar o civil, debe lidiar tarde o temprano. ¿Qué hacer con la persona que no encaja en el molde, que produce resultados extraordinarios mediante métodos que no se comprenden del todo y que no se pueden controlar por completo? ¿Qué hacer con el líder cuyo pueblo lo adora tanto que la distinción entre líder e institución comienza a desdibujarse? La respuesta del ejército de los Estados Unidos, en agosto de 1943, fue relevarlo del mando. Y la respuesta de sus hombres, en las semanas, meses y décadas que siguieron, fue no dejar jamás, ni por un solo día, de ser sus hombres. En esa tensión reside algo que nos revela más sobre el liderazgo, la lealtad y el precio de la excelencia poco convencional que casi cualquier doctrina o manual de campo jamás escrito. Terry Allen no era un general perfecto. Era algo más. Era un general auténtico. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la historia de la Segunda Guerra Mundial no es solo una historia de estrategia y líneas de suministro, sino de seres humanos que descubrieron